Un saludo de su amigo Doctor Tiempo Económico, desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El día de hoy vamos a iniciar con una de las actividades de docencia del laboratorio. Hemos observado que existe preocupación en ustedes por la aplicación de los principales métodos cuantitativos para llevar a cabo investigaciones científicas. Entonces, hemos decidido en el laboratorio crear estos videos que están disponibles en nuestro canal de YouTube, en el portal Tiempo Económico en YouTube, y los invitamos a suscribirse al canal, a darle like a este video y a compartir este video con algunas otras personas para que esta iniciativa pueda prosperar y podamos continuar apoyándoles en su proceso de formación, en este caso en el dominio de los métodos de investigación cuantitativa, que ya saben que siempre nos preocupan y bueno, evidentemente en el laboratorio nos ocupan. Entonces vamos a iniciar este primer video de este curso de estadística, de este curso de métodos de investigación cuantitativa, generando algunas ideas básicas sobre lo que es la estadística, y en particular vamos a llamarle la estadística para la vida, para que ustedes vean que es algo sumamente básico y sencillo, que todos le pueden sacar provecho, no solo los estudiantes de economía y finanzas que siguen este canal, sino en general cualquier persona puede sacar provecho de la información que vamos a presentar. Lo primero es que hay que estar abusados. Hay que estar abusados y cada que encienden ustedes el televisor en la noche, cuando van a ver alguna serie, alguna película, o bien cuando teclean alguna dirección web de un portal, de un periódico, ustedes tienen que estar alertas porque están sujetos al bombardeo de cifras, de diagramas, de gráficos, de resultados estadísticos. Seguramente ustedes van a observar la encuesta del día, el último avance en medicina, y pues para estos temas lo que van a observar es números, números y más números. Una buena parte de la información estadística, desafortunadamente, que consumimos es errónea, así como lo oyen. Por eso necesitamos estar muy abusados en temas de información cuantitativa. A veces la información es errónea porque quien la capturó, quien lo registró, pues no lo hizo bien, pero en otras ocasiones es porque hay una mala intención, es decir, hay un manejo explícito para confundirnos, para generar un mensaje. Entonces hay que tener cuidado. Y el curso que hoy iniciamos, que estamos arrancando, pues tiene la finalidad de responder a la pregunta que ahí está en sus pantallas. ¿Cómo podemos saber qué datos son correctos, qué datos son verídicos? Entonces vamos a responderla dominando los métodos de investigación cuantitativa y evidentemente haciendo una labor de investigación intensa. Es lo que vamos a hacer. La estadística pues está día a día. Todo el tiempo nos bombardean de información, incluso nos hace sentirnos a veces hasta abrumados. No hay forma de escapar. Todos, incluyendo su servidor, estamos en esta sintonía. Reconocemos que hay información engañosa, que hay información incorrecta, que se publica material de mala calidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es tratar de saber, de informarnos para evitar estas situaciones y poder distinguir entre la buena información y la mala información. Por cierto, precisamente aquí en el mismo YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en fin, en todas las redes, ocurre esto. Se nos da información, pero mucha de esa información es errónea, es falsa, es de mala calidad. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a distinguirlo, y bueno, para eso necesitamos las herramientas básicas de la estadística, de los procedimientos estadísticos, y ganar confianza con los números y darnos cuenta que eso lo que va a apoyarnos es a tener más confianza en nosotros mismos, en el trabajo que hacemos, en nuestra vida diaria. Pues en esta primera sesión vamos a
presentar algunos de los conceptos generales de lo que se verá a lo largo de este curso. Entonces vamos a generar conceptos e ideas que nos van a permitir prosperar. Y además voy a presentar y me voy a estar enfocando lo que es el método científico. El método científico es la manera adecuada para poder diseñar un estudio, obviamente llevarlo a cabo, y lo que involucra la recopilación de los datos, datos que sean válidos, una buena organización de los datos, y así como el análisis, la interpretación de la información para extraer conclusiones que nosotros vamos a tomar en función de la investigación realizada. Entonces, de momento vamos a comenzar a poner algunos ejemplos de cómo esta estadística está en nuestras vidas diarias. Ustedes y yo nos levantamos por la mañana y desde que nos levantamos y encendemos el televisor o encendemos el teléfono celular, ya nos están dando datos. Seguramente en el noticiero o quizás la chica del tiempo nos está haciendo algunas predicciones basadas en análisis estadístico. También luego pasamos a desayunar y al desayunar también estamos bombardeados por datos. A lo mejor estamos comiendo un cereal y este cereal en su caja tiene una serie de datos estadísticos sobre la calidad, sobre los contenidos de ese producto. Luego nos vamos al trabajo y en el trabajo, ¿qué creen? También nos enfrentamos a la estadística, a los números, porque ahí aparecen los diagramas, aparecen las tablas, aparecen las hojas de cálculo, la necesidad de hacer un diagnóstico, de tomar medidas, de estimar gastos, tomar decisiones en función de información numérica, en fin, en el trabajo también aparece. Luego ya nos da hambre, nos vamos a comer y en un restaurante nos encontramos con que también están los números, están en el menú, están en las decisiones del alimento que queremos seleccionar. Evidentemente están los precios de los platillos que vamos a consumir. En fin, nuevamente aparece. Y de repente nos sentimos mal y nos vamos al médico y nuevamente aparecen los datos porque ahora lo primero que hace el médico es tomarnos la presión arterial, la temperatura corporal, hablarnos sobre nuestro peso, nos solicita un análisis de sangre cuyos resultados son numéricos, cuyos resultados tienen que ver con la estadística. En fin, vuelve a aparecer, como pueden darse cuenta, por todos lados. Entonces hay, insisto, un bombardeo de información estadística. Y luego, incluso en el coche, podemos ir manejando y bueno, pues estar viendo números porque el automóvil tiene una serie de pantallas ahora y estas pantallas van informándonos sobre la velocidad, que es un número, sobre el promedio de velocidad, sobre el consumo de gasolina, sobre el consumo promedio en función del kilometraje que se ha ejecutado, en fin, aparece también en el automóvil. Finalmente llegamos a casita, ya después de haber trabajado, ponemos las noticias y nuevamente el bombardeo de información numérica, las estadísticas, nos hablan sobre los números de delincuencia, hoy en día nos hablan todos los días de las cifras de COVID, cuántos contagios, cuántos muertos, y bueno, aparecen cifras de la bolsa, de Evergrande, esta empresa china que quebró, y bueno, nos aparecen datos numéricos, en fin, todo el tiempo. Y bueno, cuando creemos que ya se acabó, que por fin se acabó, nos vamos a dormir y nos vamos a cepillar los dientes, pues resulta que el dentrífico, la pasta dental, ¿qué creen? También nos presenta información estadística. Esa pasta dental aparecen los números del contenido de la pasta, aparece el gramaje de los diferentes componentes, en fin, nuevamente hay estadística. Y bueno, finalmente ya nos recostamos, leemos un libro y pues nuevamente ese libro va a tener información estadística. Entonces seguramente ese libro lo elegimos sobre la base de información estadística porque de acuerdo a un estudio a lo mejor determinado número de personas lo ha recomendado y pues esa es la razón por la que elegimos leerlo. Y a la mañana siguiente, tras volvernos a despertar, todo vuelve a empezar. Es decir, las estadísticas vuelven a aparecer por todos lados.
El punto aquí para un servidor como profesor, como responsable del Laboratorio de Economía de la UACJ es ayudarles a que esta información numérica a la que se enfrentan, pues la puedan interpretar correctamente, y en particular aquellos que son estudiantes de alguna licenciatura, de alguna maestría o doctorado, pues con más razón apoyarles para que puedan llevar a cabo un análisis eficiente, eficaz, que les permita tomar muy buenos resultados o presentar muy buenos resultados en sus tesis de grado. Bien, tenemos entonces la necesidad como investigadores, como profesionales de la información cuantitativa, de hacer estudios adecuados, diseñarlos adecuadamente. Actualmente todo el mundo hace preguntas, las compañías farmacéuticas hacen preguntas, los biólogos, los analistas de marketing, los gobiernos, por supuesto. Las estadísticas en general se utilizan para responder a las preguntas que hacen estos agentes. Eh, por ejemplo, hay preguntas de este tipo. ¿Esta vacuna va a ser efectiva para prevenir la gripe? Hoy sería, ¿esta vacuna va a ser efectiva para prevenir el coronavirus? ¿Qué piensan los AMLovers sobre la coyuntura económica actual? Otra podría ser, el mayor uso de las redes sociales es causa de depresión entre los chicos universitarios. Para responder a estas preguntas necesitamos información estadística y necesitamos métodos estadísticos para llegar a dar una respuesta a esta clase de preguntas. Lo primero que tenemos que hacer, el paso número 1, pues es que tenemos que tener la pregunta de investigación, y enseguida tenemos que elaborar un diseño de estudio que sea efectivo, que nos permita recopilar la información para dar respuesta a esta pregunta. Normalmente vamos a tener dos herramientas para recopilar información. Por un lado está la encuesta y por el otro lado están los experimentos. Entonces vamos a tener dos formas de allegarnos de información. Muchas personas creen que en las ciencias sociales no se realizan experimentos, y ahí quiero informarles que es un error. En el caso de las ciencias sociales, en especial la economía, es una ciencia muy desarrollada que ha elaborado procedimientos sofisticados para realizar experimentación, lo mismo por supuesto que realización de encuestas para acceder a información que nos permita responder a preguntas de investigación. De manera rápida les comento que existen laboratorios como en el que estoy, en el que nosotros estamos evaluando la respuesta de las personas, es decir, hacemos experimentos para ver de qué manera, por ejemplo, los mexicanos respondemos a los incrementos en la tasa de interés de referencia de los bancos. Entonces, elaboramos modelos matemáticos que nos permiten simular el efecto de un aumento o el efecto de una reducción en la tasa de interés, y de esa manera hacemos un proceso de experimentación, gracias precisamente a la ayuda de las matemáticas. Por el otro lado, la encuesta es ir con ustedes, ir con las personas, ya sea física, hoy también puede ser virtualmente, y comenzar a recuperar información sobre la base de un cuestionario. En este cuestionario se presentan a personas que se escoge de un grupo que forma parte de una población. Y bueno, las encuestas hoy en día pueden ser en papel, pueden ser enviadas por correo, pueden ser cuestionarios en sitios web, pueden ser encuestas de llamada voluntaria, pueden ser encuestas telefónicas, en fin, hay diversas modalidades. Las encuestas, si se hacen bien, pues nos van a permitir tener información sobre las diferentes dudas que tenemos, sobre las interrogantes de investigación planteadas, pero es importante que estas encuestas y los cuestionarios que las conforman pues estén bien elaboradas, que las preguntas estén bien redactadas, que dé pie pues a buenas respuestas. Entonces hay que realizar un proceso adecuado de elaboración de encuestas. Por el otro lado, los experimentos. Los experimentos significan uno o más tratamientos para los participantes, de manera que puedan establecerse comparaciones claras.
Una vez que se aplican los tratamientos, vamos anotando las respuestas. Por ejemplo, el caso más común de experimento es que hay una empresa que quiere estudiar el efecto de una dosis de un fármaco sobre la presión arterial. Entonces, toma un grupo al que se le aplican 10 miligramos de dicho fármaco y otro grupo al que se le aplican 20 miligramos. Y generalmente se va a crear un grupo de control. Es decir, en un grupo de control se aplica lo que se conoce como un placebo, es decir, algo que no es el medicamento y que en este caso podría ser una pastilla de azúcar. Entonces, hay un tratamiento estándar, no experimental, entonces básicamente este sería el esquema para lo que hoy están haciendo con el COVID-19, con los medicamentos. Los medicamentos que hoy estamos o que están por salir al mercado, las mismas vacunas, siguieron este esquema. Se establecían grupos de control, se establecían grupos de comparación, se suministraba la vacuna y se anotaban los resultados para cada uno de los grupos y para todo esto se hacía uso de las herramientas estadísticas que nosotros vamos a presentar. Los experimentos, por supuesto, para ser válidos, para ser fiables, pues deben diseñarse de manera que se reduzca el sesgo. Se deben de recopilar muchos datos que sean válidos, se deben de hacer comparaciones adecuadas entre el grupo de experimento y el grupo de control. Surgen algunos problemas con los experimentos, que puede ser, por ejemplo, que los investigadores o los sujetos conozcan el tratamiento y que el resultado también, por ejemplo, del estudio se vea afectado por factores no controlados. Por ejemplo, el peso del sujeto, si lo que estamos estudiando es la dosis de un fármaco, o bien que los investigadores no hayan creado un grupo de control, en cuyo caso no existe una referencia con la cual comparar los resultados. Entonces, hay que tener en cuenta estas precauciones. Si un experimento se diseña bien, pues puede ayudar a los investigadores a que establezcamos una relación causa-efecto. Si la diferencia entre las respuestas del grupo experimental y del grupo de control es estadísticamente significativa, es decir, si es improbable que haya ocurrido de forma casual. Por eso ustedes y yo tenemos que tener confianza en las vacunas, en los fármacos, en la ciencia, porque se realizan los pasos del método científico y se realizan los procedimientos adecuados, en este caso los experimentos, para que nosotros finalmente tengamos un producto que puede atender la problemática que tiene que atender, en este caso COVID-19, pero ya sabemos, la ciencia nos ha dado grandes resultados en muy diversos temas, muchas enfermedades, muchas problemáticas. Y en el caso de la economía, los experimentos nos han permitido tener mejores resultados en términos de empleo, de crecimiento, de innovación, de ambiente, evidentemente en el mundo financiero para tomar mejores decisiones. En fin, es clave pues esta actividad. Es importante que como investigadores recopilemos datos de calidad. Si ya tenemos el estudio hecho y sabemos que vamos a utilizar encuestas o sabemos que vamos a hacer experimentos, pues hay que seleccionar bien a los participantes y tener claro el modo en el que vamos a recopilar los datos. Entonces es importantísimo que recuperemos datos que son fiables, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental y por ello aquí entra una de las primeras nociones básicas de estadística, es que tenemos que seleccionar una muestra que sea válida. Los estadísticos sabemos que si entra basura en un estudio, pues basura va a salir. Es decir, si no hacemos bien todo desde un inicio, el resultado pues va a ser muy malo. Entonces, si nosotros seleccionamos los sujetos, las personas que participarán en el estudio de manera sesgada, es decir, favoreciendo a determinadas personas o grupos de personas, pues los resultados ya lo anticipan ustedes, los resultados van a estar sesgadísimos. Entonces, así de simple es este asunto. Pongamos, por ejemplo, que Miguel quiere conocer la opinión de los habitantes de la ciudad donde ustedes vivan acerca de un casino que podría abrirse. Entonces Miguel va a un centro comercial,
con su tablita, con su carpeta, con su cuestionario, y se dedica a preguntar a la gente que pasa por su lado. Pues resulta que este Miguel pues está haciendo muy mal las cosas, porque Miguel solo va a conseguir las opiniones de las personas que compren en ese centro comercial, de las personas que en ese día concreto vayan al centro comercial, y de las personas todavía peor que en esa hora en concreto se topen con Miguel, y todavía por último, de los que se tomen la molestia de contestar. Por lo tanto, el estudio realizado por Miguel puede tener un sesgo, y por lo tanto el resultado que nos presente puede ser incorrecto y puede conducir a una mala toma de decisiones. Entonces, más bien, también podría ocurrir, Miguel dice, no, bueno, lo voy a colgar en internet, voy a pedirle a la gente, para evitar este sesgo que hemos comentado, mejor que conteste por internet. Nuevamente, Miguel tendría un problema, porque solo las personas que tienen acceso a internet responderían la encuesta de Miguel, y por lo tanto nuevamente habría un sesgo, porque todos aquellos que no tienen acceso a internet pues no contestarían la encuesta. Entonces al final Miguel, ya sea por un medio o por el otro, tendría datos sesgados y por lo tanto no serían representativos para el fenómeno que está estudiando. Entonces hay que considerar esta situación. Para reducir lo que hacemos en estadística, para reducir el sesgo en una encuesta, vamos a aplicar un principio que es el principio de la aleatoriedad. Entonces, la aleatoriedad quiere decir que la muestra de personas debe elegirse aleatoriamente, es decir, al azar, como si se sacaran, imagínense, los nombres de un sombrero. Los científicos entonces utilizamos varios métodos para elegir de forma aleatoria a las personas que participan en nuestros estudios. Esto dentro de los métodos cuantitativos, porque los métodos cualitativos pueden no ser esto cierto, es decir, la muestra no ser aleatoria y haberse elegido bajo otros principios. Pero en la parte cuantitativa, la muestra tiene que elegirse de forma aleatoria para ser válida. Si no lo hacemos así, se introduciría un sesgo, y el sesgo es el principal enemigo de los estadísticos. El sesgo lo tenemos que limitar entonces al máximo para que no nos ocurra. Entonces hay que evitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, a través de las herramientas que vamos a presentar en este curso, vamos a ver cómo crear una muestra correctamente y cómo evitar estos sesgos para que no tengamos problema finalmente en los resultados que presentemos. Y bueno, una vez que ya tenemos claro estas etapas de recopilación de información, pues el siguiente paso es que ya tenemos la información, pues hay que resumir la información, y entonces vamos a contar con lo que se conoce como estadísticos. Y vamos a tener estadísticos de tipo descriptivo, y vamos a tener también diagramas y vamos a tener gráficos. Y esto nos va a permitir hacer un resumen de la información. Los estadísticos descriptivos, pues son números que describen las características más importantes de un conjunto de datos. Pueden ser datos de carácter categórico, por ejemplo, lo que es el sexo, la afiliación política. Pueden, por lo tanto, estos datos categóricos resumirse utilizando el número de personas que hay en cada grupo, es decir, la frecuencia, o el porcentaje de personas en cada grupo, la frecuencia relativa. Los datos también pueden ser numéricos, es decir, representar medidas o recuentos, de modo que el número por sí mismo ya tiene un significado, por ejemplo, la altura de una persona, el peso de una persona. Los datos numéricos nos permiten resumir otras características, entre las que se encuentran, por ejemplo, la medida de tendencia central. Podemos entonces saber dónde está el centro de los datos, o podemos también tener medidas de dispersión, es decir, qué grado de diversidad o de concentración
presentan los datos en torno al centro. También podemos encontrar una relación entre variables, por ejemplo, la relación que existe entre la altura y el peso. Y los diagramas y los gráficos, pues ya los han visto seguramente, decíamos, toda la vida están. Y lo que hacen los diagramas y gráficos, pues es resumirnos rápidamente el conjunto de la información. Lo que hay que tener cuidado es con el diseño que tienen estos gráficos, porque muchas veces son engañosos y no presentan correctamente lo que es la información. Bien, recuerden que en esta primera sesión, no se me espanten, estoy yendo bastante rápido porque es una primera sesión en la que presento los temas que vamos a estar viendo de manera un poco más lenta a lo largo de las siguientes sesiones. Entonces, ahora voy a pasar al tema de las distribuciones. Una variable, que es el término que han oído mucho, es una característica que se cuenta, se mide o se categoriza, como por ejemplo el sexo, la edad, la altura, el peso o el número de mascotas que tenemos. Y una distribución es una relación de los posibles valores o de los intervalos de valores de una variable con indicación de frecuencia o densidad. Por ejemplo, podemos estimar que la distribución de sexo en el momento de nacer es de 52.4% varones y 47.6% mujeres. Entonces existen diferentes tipos de distribuciones para diferentes variables. Las más utilizadas son las que tenemos en pantalla. Si una variable cuenta los éxitos en un determinado número de intentos, entonces estamos hablando de la distribución binomial. Si la variable adopta valores que siguen una curva en forma de campana, por ejemplo, los resultados de la Evaluación Nacional del Rendimiento Académico, entonces tenemos una distribución normal. Y finalmente, si la variable está basada en medias muestrales y los datos son limitados, por ejemplo, si se lleva a cabo un experimento con tan solo 10 sujetos para comprobar si un plan de adelgazamiento surte efecto, entonces podríamos utilizar lo que se conoce como la distribución T. Entonces, en términos muy básicos, tenemos estos tres tipos de distribuciones: distribución binomial, distribución normal y distribución T. Bien, también en estadística nos vamos a encontrar con el margen de error y con los intervalos de confianza. Entonces resulta que muchas veces una estadística intenta estimar números relativos a una población entera. De hecho, los vemos estos datos muy regularmente en encuestas. Los medios de comunicación dicen: ¿cuál es el precio medio de la gasolina? ¿Qué piensan los ciudadanos sobre la actuación del gobierno? ¿O cuántas horas a la semana pasa la gente navegando por internet? Son la clase de preguntas que se hacen. Nadie puede darnos una cifra concreta sobre esto y afirmar que es una estimación precisa de la población, a menos que haya recopilado todos los datos. Entonces, lo que ocurre pues es que nos dan aproximaciones y esas aproximaciones tienen cierto margen de error, tienen un intervalo de confianza. Entonces, en este contexto, pues la palabra error no significa que alguien se esté equivocando, sino significa que como trabajamos con una muestra pequeña que se obtuvo de la población, pues va a existir cierta divergencia entre lo que es la población y lo que es la muestra que nosotros tomamos. Entonces, por ejemplo, alguien nos comprueba que el 60% de 1,200 personas encuestadas no están de acuerdo con la política del gobierno en materia de sanidad y comunica los resultados con un margen de error de más o menos un 2%. Bueno, lo que este margen de error significa es que el intervalo de valores probables está entre 58 y 62%. O sea que en realidad entre el 58 y el 62% son las personas que no estarían de acuerdo con la política sanitaria del gobierno. Entonces aquí pusimos en acción el principio de margen de error y de intervalo de confianza. Bien,
El otro elemento que vamos a ver a lo largo de este curso son los contrastes de hipótesis. Un contraste de hipótesis es una técnica que utiliza datos con el propósito de validar o de invalidar una afirmación sobre una población. Por ejemplo, un político declara que el 80% de las personas de su comunidad están de acuerdo con él. Eso dice él, ¿no? ¿Está diciendo la verdad? O bien pongamos el caso de una empresa que asegura que entrega pizzas en 30 minutos o menos. ¿Será esto cierto? Los investigadores médicos también utilizan los contrastes de hipótesis continuamente para comprobar si un determinado fármaco es o no eficaz, para comparar los efectos secundarios de un nuevo fármaco con los de otro fármaco ya existente, o para determinar qué plan de adelgazamiento es más eficaz para un determinado grupo de personas. Los economistas utilizamos los contrastes de hipótesis para hacernos preguntas de este tipo. ¿El salario mínimo resulta suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, por ejemplo? Es una pregunta que nos podemos plantear y que estaría sujeta a un contraste de hipótesis. Podríamos también preguntar si la política del Banco de México ha sido hasta ahora acertada para el control de la inflación. Podríamos también preguntarnos sobre cuáles son las razones por las que existe una elevada tasa de desempleo en una determinada región. En fin, para todos estos vamos a hacer uso de la estadística y vamos a comprobar si lo que decimos es verdad o no. Y bueno, además vamos a contar en la estadística con la correlación, con la regresión, con las tablas de contingencia. Y bueno, estas herramientas las vamos a utilizar para responder a preguntas como las que están en pantalla. ¿Qué hábitos de la vida aumentan o disminuyen el riesgo de padecer cáncer? ¿Qué efectos secundarios asocian a este nuevo fármaco? ¿Puedo reducir el colesterol tomando este nuevo suplemento de hierbas? ¿Pasar mucho tiempo navegando por internet te hace ganar peso? Son algunas de las preguntas que se pueden responder con elementos de estadística. Entonces, la correlación es tener relaciones entre variables para tomar decisiones. Y bueno, nosotros lo que queremos es discriminar entre los datos que son correctos, aquellos que no lo son. Entonces, realizamos pues un análisis de causa-efecto y queremos extraer conclusiones que son fiables. Entonces, lo que ustedes y yo vamos a ver a lo largo de las siguientes sesiones es análisis estadístico, el uso de software para responder a nuestras dudas basadas en la teoría estadística. Y bueno, estas fórmulas, estas herramientas de la estadística, las vamos a aplicar, pero su aplicación va a ser correcta si elaboramos correctamente nuestra investigación, si recopilamos correctamente los datos y por lo tanto, y si conocemos bien el método que estamos aplicando para que podamos tomar decisiones adecuadas sobre la información que se nos está presentando. Y bueno, hay que detectar cuando ya estamos haciendo conclusiones de nuestros estudios, hay que detectar cuando hay resultados exagerados, hay que tener mucho cuidado con eso, no extrapolar más allá de lo que es posible las conclusiones de un estudio, no estirarlas de más. Hay que tener cuidado con las relaciones de tipo de causa-efecto, porque a veces no identificamos correctamente las relaciones de causa-efecto, lo estamos haciendo pues de manera errónea. Entonces hay que tener cuidado en relación a este tema. Y bueno, mi sugerencia en esta primera sesión es que nos animemos por estudiar la estadística, nos animemos a jugar con los números, para que esto nos permita extraer conclusiones correctas a partir de los datos que se nos presentan y no creer todo lo que nos dice. Sobre todo les hago la advertencia de que no crean en los políticos, estos seres que siempre están engañándonos. No crean en los políticos, del color que sea, del tinte que sea.
en el tiempo que sea, en cualquier momento que ustedes vean este video, hay que desconfiar de los políticos, en cambio hay que confiar de los científicos, de los investigadores. Nosotros siempre estamos haciendo un trabajo serio, permanente, de informarnos, de educarnos y luego pues de transmitir en medios como este lo que hemos descubierto. Entonces, ojo con eso, no confíen en particularmente en los políticos y tengan toda la confianza en los científicos que estamos siempre trabajando para entregarles a ustedes resultados. Hoy el COVID no se resuelve gracias a la clase política. El COVID se está resolviendo gracias a los científicos trabajando, aplicando estos métodos estadísticos para llegar a conclusiones fiables y en este caso pues a una vacuna que como han visto está funcionando y que ha reducido tanto los contagios como las muertes. Entonces a quien hay que creerle es a los científicos, a los investigadores y no a los políticos. A ellos hay que cuestionarlos todo el tiempo porque son muy mañosotes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este es el curso de Estadística para la Vida desde su laboratorio de problemas estructurales de la economía mexicana. Espero que este curso sea de utilidad para ustedes. Es la primera vez que llevo a cabo un curso de este tipo a través de YouTube. Los he visto, yo mismo he sido usuario de algunos cursos que hay en YouTube. Y bueno, ahora me toca a mí dar un curso. Espero que sea yo lo suficientemente claro, didáctico, alegre, para que ustedes se diviertan con estos videos. Y bueno, espero también que aprendan algo. Aquí, como siempre, en los comentarios ustedes pueden poner cualquier duda, cualquier apoyo que requieran, algún material, alguna consulta, y yo con todo gusto les voy a dar respuesta porque trabajo en una institución pública, trabajamos aquí en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana en su Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con recursos públicos, con recursos de ustedes. Así que yo ya estoy pagado, ustedes ya me pagaron y por lo tanto yo estoy a su disposición a nivel mundial. Ya sabemos que YouTube llega a todos lados, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, donde estén llegando estos videos, son bienvenidas todos sus comentarios, todas sus dudas. Yo estoy para apoyarles donde ustedes se encuentren. Por favor, activen la campanita de las notificaciones y suscríbanse al canal. Por favor, denle like a este, nos apoyaría muchísimo. Apenas llevo, hasta donde me quedé, apenas tengo 81 suscriptores, pero esperemos que este proyecto crezca con el tiempo y cada vez seamos más. Mi interés no es, aunque soy economista, mi interés no es económico, mi interés es esparcir el conocimiento y mostrar lo que hacemos, lo que bien hacemos en las universidades públicas mexicanas, en este caso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hasta la próxima, que se encuentren muy bien y seguimos en contacto. Bye bye.